Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta lectura o aliyá de la Parashá Shemot y vamos a estudiar Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y vimos en la lectura anterior cómo el Eterno escoge a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés huyó de Egipto y finalmente llegó a Midian, donde se casa con Zipora, la hija de Yetro, el sacerdote de la región, y comenzó a pastorear los rebaños de su suegro. Mientras tanto, en Egipto, la esclavitud del pueblo de Israel se intensificaba cada día más, por lo que el Eterno se aparece ante Moisés en el monte Sinaí, hablándole desde una zarza ardiente, pero que milagrosamente no se consumía. Y vamos a ver algunos puntos importantes que vamos a encontrar en el primer versículo de este capítulo 3. Dice lo siguiente, hermanos: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte del Eterno. Fíjense la similitud que tiene esto con lo que va a suceder años más tarde con el pueblo de Israel. Moisés ya tenía el conocimiento del mundo egipcio, tenía los contactos importantes, incluyendo su madre adoptiva dentro del palacio, ¿verdad?, del faraón, y la experiencia en el liderazgo. Pero guiar al pueblo a través del desierto, él necesitaba aprenderlo. Esto es ser pastor. Y es probable que Moisés llegara a creer que terminaría sus días en Madián, en el lugar donde encontró esposa y tuvo hijos, pues su esposa Sefora le da 2 hijos. Pero Madián no era el destino final de Moisés. Más bien, los 40 años que estuvo viviendo allí fueron parte del entrenamiento que el Eterno permitió en la vida de Moisés, en donde él aprendería a ser pastor. La experiencia de cuidar ovejas en el desierto le ayudaría más tarde a convertirse en el pastor del pueblo de Israel en su camino a través del desierto hacia la tierra prometida. ¿Y quiénes eran los madianitas? Bueno, los madianitas eran un pueblo nómada que habitaba en el desierto entre lo que hoy es el sur de Jordania y el noroeste de Arabia. Y recordemos quién era Madián. Madián era uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura luego de la muerte de Sara, de acuerdo al relato de Génesis 25, versículos del 1 al 6. La escritura dice que Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. No se menciona exactamente cuál era su fe o su religión, pero es probable que él creyera en el Dios de Abraham porque era descendiente de Abraham. Ahora bien, si Yetro creía en el Eterno, entonces Moisés también llegó a Madián a aprender sobre el Dios de Israel, ya que Moisés no estaba familiarizado con él por haber sido educado entre los egipcios. Y ahora en este capítulo vamos a ver el encuentro más esperado. Yo diría que un encuentro muy especial en la vida de Moisés, y fue el primer encuentro que registra la Torá entre Moisés y el Eterno. Y el lugar de ese encuentro fue el monte Horeb, también conocido como monte Sinaí. Y en ese mismo lugar se llevaría a cabo también el primer encuentro entre el Eterno y el pueblo de Israel poco tiempo después. Un punto importante, hermanos, es que este versículo nos da con exactitud la localización del monte Sinaí, porque muchos mapas
sitúan el monte Sinaí en Egipto, pero como vemos, el monte estaba en la región de Madián, que como acabamos de ver, está localizada en el sur de Jordania y el noroeste de Arabia. O sea que tengan eso muy en cuenta, porque muchos mapas hoy día nos presentan el monte Sinaí en un lugar incorrecto, y esto es debido a la madre de Constantino. Eso es materia para otro estudio, pero tengan eso presente. Entonces Moisés había pasado por el monte Horeb muchas veces con su rebaño, pero en ese día sucedió algo muy especial. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero que la zarza no se consumía. Y el Eterno usó un evento sobrenatural para llamar la atención de Moisés, despertando su curiosidad. Y esto es interesante, porque hoy en día muchos no creen en el poder sobrenatural del Eterno. Éxodo 3:3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y la frase iré yo ahora es traducida del verbo en hebreo sur, que también significa hacerse a un lado. Moisés tuvo que salirse de su camino para ver lo que estaba pasando. Y hay un comentario judío que dice que, dada la voluntad y el esfuerzo de Moisés por investigar, el Eterno declaró que él era digno de revelarse ante él. Y esto deja una gran lección. ¿Qué hacemos cuando algo fuera de lo normal sucede? Muchas personas lo ignoran y siguen su camino, pero otros se detienen y se preguntan: ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Y hermanos, cuando uno busca, halla. Cuando uno pregunta, encuentra la respuesta. Yeshua dijo que aquel que profundice en la Escritura hallará cosas maravillosas. O sea, yo estoy parafraseando, pero nosotros estamos llamados a profundizar para que se nos revelen las perlas que hay en la Escritura. Moisés preguntó y encontró la revelación del Eterno. Moisés estuvo dispuesto a salirse de su camino, de lo normal, quizás retrasar su paso con las ovejas. Pero hermanos, la experiencia que tuvo es algo maravilloso. Muchas veces debemos entender que cambiando nuestros planes podemos encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. Y la Biblia nos indica que cuando Moisés se acercó y fue allí, cuando el Eterno se le revela. Éxodo 3:4 dice: viendo al Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, que en hebreo es Hineni. El Eterno llamó a Moisés 2 veces por su nombre, haciéndole saber que él lo conocía. Más adelante, el Eterno también le va a presentar a Moisés su nombre. Pero antes de identificarse, el Eterno le da una instrucción muy especial y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Moisés ya había pasado muchas veces por ese lugar y en términos normales ese era un sitio común y corriente. Ahora bien, ¿qué hacía de este lugar, tierra santa y un lugar especial? La presencia del Eterno que santificó ese lugar. ¿Y por qué el Eterno le pide a Moisés que se quite el calzado? Bueno, para esto, hermanos, hay muchas interpretaciones, pero sabemos que el propósito que tiene el calzado es para proteger los pies del contacto con la tierra, del polvo, quizás de una piedra o un vidrio que nos hiera el pie.
Pero en este encuentro, el Eterno le pide a Moisés que se quite esa protección de sus pies para que él estuviera con los pies en la tierra en todos los sentidos. Los zapatos representan el caminar propio. Y en esta ocasión, el Eterno le está pidiendo a Moisés, en cierta forma, que se quite su caminar propio, que deje atrás sus propios planes para que él pueda asumir el rol que el Eterno estaba por entregarle. Y vemos que en Josué capítulo 5, versículo 15, alguien también recibió la instrucción de quitarse el calzado en presencia del Eterno, y ese fue Josué justo antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. Vemos entonces que cuando Moisés se quita su calzado, entonces es cuando está preparado para recibir la revelación de con quién estaba hablando. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Al Eterno presentarse como el Elohim o Dios de los patriarcas, el Eterno estaba trayendo a memoria el pacto que el Eterno había hecho con ellos, que a su descendencia daría la tierra prometida. Y eso está en diferentes lugares en la Escritura. Ya el tiempo para cumplir la promesa había llegado. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Pero esto no era impedimento, porque ya el Eterno había iniciado el propósito de liberar al pueblo de Israel. Y en ese momento, el Eterno le dice que el pueblo estaba agobiado por la esclavitud, que comenzaron a clamar y que Él los había escuchado. Éxodo 3:7. Y esto, hermanos, nos enseña una gran lección. Cuando clamamos al Eterno, Él siempre responde. Lo que sucede es, amados, que muchas veces su respuesta no es cómo y cuándo nosotros queremos. ¿Qué estaban pidiendo los israelitas? En realidad, ellos no estaban pidiendo salir de Egipto. Lo único que pedían es que su carga fuera alivianada. Por supuesto, el Eterno escuchó el clamor de su pueblo, pero su respuesta iba más allá de lo que ellos habían pedido. El Eterno no solo iba a librarlos de las cargas pesadas, sino que sacaría al pueblo de Egipto, los liberaría y los llevaría a una vida mejor. Éxodo 3, versículo 8. Y esto también nos enseña, amados hermanos, que los israelitas no pertenecían a Egipto, sino que estaban destinados para la tierra prometida. Y eso es algo que nosotros necesitamos comprender. Nosotros estamos de paso. Nosotros no estamos destinados a vivir en el exilio. Nuestro destino también es la tierra prometida. El Eterno ha permitido y permitió que su pueblo cayera en esclavitud para que desearan salir de Egipto. Por lo contrario, si no hubiese sido así, allí estarían muy cómodos. La pregunta ahora es, ¿estamos nosotros cómodos donde estamos? Y habiéndole expresado su intención a Moisés de redimir al pueblo, el Eterno le revela a Moisés la estrategia para lograrlo y el rol que él jugaría en todo esto. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amados hermanos, ¿pueden ustedes imaginarse este hombre de 80 años siendo llamado por el Eterno para la misión quizá más
grande que una persona puede tener, liberar a todo un pueblo de una potencia que los mantenía en sujeción, en esclavitud, en oprobio y en dolor. Moisés ya estaba preparado para guiar al pueblo del Eterno, pero en la próxima lectura, en la próxima liga, veremos qué sigue sucediendo. Hasta aquí podemos ver que los planes del Eterno son perfectos y que todo, absolutamente todo lo que a nosotros nos sucede está en su control y es, hermanos, para una razón, un propósito en cada una de nuestras vidas. Shalom, shalom.